Hola, mi nombre es Zuleima. Les voy a platicar un poco de lo que fue la materia de oratoria en el segundo semestre de Ciencias de la Comunicación. Bueno, iniciamos con definir qué es oratoria. Oratoria es el arte de hablar bien ante un público. Tenemos dos tipos de oratoria, lo que es la personal, cuando un individuo está frente a la audiencia exponiendo un tema de interés. Un ejemplo de ello es las conferencias. Tenemos también lo que es la colectiva. En la colectiva son varias personas. Un ejemplo de esta oratoria es las mesas redondas, los debates, las entrevistas o los foros, entre otras más, obviamente. También vimos lo que son los tipos de discursos. En este vimos el informativo, el cual pues trata de dar a conocer algo relevante, una información, un hecho relevante, con el fin de darlo a conocer, pero de la manera más formal posible. Tenemos también el persuasivo, en el que utilizamos los sentimientos, utilizamos, como lo dice su nombre, la persuasión, para cambiar una idea o sembrar una nueva. También vimos lo que es la imagen pública. Como sabemos, cuenta mucho en un orador la imagen pública, y pues creo que fue un punto muy importante en el que tomamos en la materia. Tenemos varios puntos de lo que es la imagen pública. En ella se encuentra la ambiental. La ambiental es, como sabemos, la imagen pública se puede dar en instituciones y personal, o sea, en personas. Ya sea en una institución, una empresa o una persona como tal. Bueno, tenemos la ambiental, la imagen pública ambiental. En esta damos a conocer todos los lugares en los que se desarrolla. Un ejemplo de ellos, los lugares que visita una persona, los lugares que frecuenta, en los que se desarrolla, en los que vive, por decir, dónde vive, cómo vive. Esa es la imagen ambiental. Tenemos la verbal. Esta tiene todo que ver con el lenguaje, ya sea el tono de voz, el tono, el timbre, el volumen en el que hable, ya sea alguna palabra que se repita o algo así, que repita al hablar. También tenemos la imagen pública física, que son, va enfocada a los rasgos que ya tenemos predeterminados, se podría decir. O sea, que ya son rasgos de nacimiento, que ya tenemos así de cómo son los ojos, cómo es la nariz, cómo es la boca, ciertos rasgos que tenemos ya como ser humanos, que ya tenemos. Bueno, también tenemos lo que es la imagen pública visual. Son los rasgos que sí se pueden cambiar, ya sea como el peinado, no sé, las pestañas, el maquillaje, cosas que se pueden modificar en una persona. Sería en una persona, y en instituciones sería, no sé, hacer mejor la fachada de la empresa, hacer cambiar cosas para que se vea mejor la imagen pública visual. Son como que las cosas que sí se pueden cambiar de una persona o una institución o una empresa. También vimos lo que son las entrevistas. Para esto creo que fue muy acertada el proyecto que nos dejó el profesor Álvaro, porque tuvimos la oportunidad de hacer una entrevista a una persona, a un profesionista que nosotros admiráramos, conociéramos, que pues nos interesaría saber de su vida. Pusimos en práctica cómo hacer una entrevista. Fue una experiencia muy padre, yo digo, a mí se me hizo así, porque ahí vimos cómo son las partes. Les contaré de cómo fue todo lo que nos dio para generar esa entrevista. Para iniciar comenzamos con lo que fue la presentación, que pues la presentación pues lleva varios puntos de la entrevista. Lleva lo que es presentar en qué lugar estoy, el lugar, presentarme yo como entrevistador, comentar de qué es lo que voy a hablar relacionado a qué es lo que le voy a preguntar al entrevistado, presentar al entrevistado y presentar al entrevistado. También tenemos lo que son las preguntas. En las preguntas
pues tenemos que realizar las preguntas debidas, bueno, el tema que vamos a platicar. Tenemos diferentes preguntas, lo que es la pregunta abierta y cerrada. Como sabemos, de sí o no, es una respuesta concreta, no da más. La pregunta cerrada la pregunta cerrada no da a más, es una pregunta de sí o no, o tal vez es una pregunta que no da más datos específicos, no cuenta más. La pregunta abierta es en la que pues sí profundizamos en lo que estamos preguntando, nos van a comentar más sobre de ello. Y también tenemos lo que es la pregunta ficticia, que cuando decimos, ¿y qué hubiera pasado si tú hubieses sido Superman? ¿Qué hubieras hecho por el planeta? Es una pregunta ficticia en la que pues nos van a comentar y pues vamos a saber un poquito más de la personalidad de la persona a la que estamos entrevistando. Tenemos también la pregunta comentario. Bueno, comentario. En esta pues comentamos así de, pues me han dicho que eres muy buena persona jugando ajedrez, y de esa manera vamos a lograr amenizar lo que es la charla entre la persona entrevistada y yo entrevistador. También tenemos lo que ya como cierre es la conclusión, es dar como que un resumen de lo que fue la entrevista, porque repetir el fin por el cual entrevistamos a esta persona, y ya finalizar, despedirnos el entrevistado y el entrevistador. También, bueno, como sabemos, en la entrevista se tiene que dar una buena atmósfera. Es vital que haya buena comunicación, así de que tengamos un contacto físico con el entrevistado para que se pueda dar una buena charla, una buena plática y podamos tener una muy buena entrevista. Eso es como el tip para lograr una entrevista muy buena. Tenemos también, bueno, ya al último tuvimos la oportunidad también de como que poner en práctica todo lo que tomamos de la materia ya cuando nos íbamos a la aula verde, cuando tuvimos la oportunidad de tomar un micrófono, de saber que para hablar tenemos que tener el micrófono un puño de distancia del micrófono y lo que es la boca. Y pues el micrófono, como bien el profesor Álvaro nos comentaba, pues no nos va a dar volumen, sino es solamente para expandir nuestra voz, para que otras personas nos puedan escuchar, tal vez a distancia, en una conferencia o ese tipo de cosas. Pero nos dio también puntos que tenemos que tomar en cuenta para saber que antes de hablar, tenemos que saber antes, bueno, de hablar en público con un micrófono, como es saber, bueno, fijarnos si el micrófono está prendido, porque en ocasiones así vamos y hablamos, hay conferencistas o personas que hablan en el micrófono y no escuchas nada y es como un error, es algo en contra, porque pues ya se toma como que se pierde el interés tal vez de la conferencia o depende de qué sea el tema. También nos dijo que tuviéramos la oportunidad antes de hablar así en micrófono, pues como que ecualizarlo, checar nuestra voz, si es más grave, aguda y así, para que no haya ningún problema al hablar. No se sature lo que es el micrófono, porque pues ya como que al saturarse, pues ya se pierde como que la comunicación, porque la audiencia no te va a poder escuchar bien, entender, y pues se va a perder el interés, no va a tener ningún fin el hablar si pues no te escuchas bien. También vimos lo que son los tipos de micrófonos, lo que es el inalámbrico y el alámbrico. El alámbrico, como sabemos, pues el de cable tiene muchas ventajas, así como desventajas. Sus ventajas pues es de que no pierde señal, puedes estar ahí y no va a perder señal aunque te alejes, siempre y cuando pues también tenga un buen alcance lo que es el cable. Pero pues como sabemos, también una desventaja es que el cable a lo mejor nos va a enredar, nos va a estorbar al mismo tiempo que estemos caminando, nos va a estorbar el mismo cable. Pero también pues nos dio un consejo de cómo tomarlo, que es una distancia de 30 centímetros, tomarlo con la otra mano a la que estamos
tomando el micrófono con la otra mano. Y de esa manera vamos a poder esquivar lo que es el cable y para que no nos moleste, no nos estorbe a la hora de hablar. Tenemos el inalámbrico también, pero así como tiene ventajas el alámbrico, también tiene ventajas el inalámbrico. Bueno, el inalámbrico es cuando pues, el que nos lee el cable y es más fácil de utilizar, más fácil de manipular. Puedes estar a distancia y puedes estar hablando y así puedes interactuar con la audiencia. Pero una desventaja muy grave es de que llega a perder señal, de que estás bien acá charlando con la audiencia y pierde señal este micrófono. Pues sí, es como que muy molesto que llegue a suceder esto. También unas ventajas, pues hablábamos de que es muy fácil de manipular. También tuvimos la oportunidad ya al último de ver algunos tiempos de cómo podíamos narrar un partido de fútbol. Creo que ya no se concretó el proyecto, pero creo que hubiese sido bueno que se diera, pero pues por falta de tiempo, ya que no tuvimos el tiempo suficiente de prepararnos, pues nos faltó eso como para lograrlo, que era narrar un partido de fútbol o un deporte, narrarlo así como lo vemos en la tele, así bien dramático. Nos faltó hacer eso, pero esperemos y aún tengamos la oportunidad de hacerlo en casa. Y pues esto fue como en resumen todo lo que vimos a lo largo de la materia de oratoria.